un Dios, pero un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, número 3, creemos en el Señor Jesucristo, es parte de la Trinidad, ¿no? Y también creemos en el Espíritu Santo, también es parte de la Trinidad. Entonces, cuanto al Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo como persona posee inteligencia, voluntad. La obra del Espíritu Santo en el hombre es la de producir convicción de pecado, justicia y juicio. Entonces, ese es sobre el Espíritu Santo. 5, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa es nuestra doctrina que llevamos, y también otras organizaciones similares. 6, sí creemos en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y los frutos del Espíritu Santo. 7, creemos en el hombre, que es creado por Dios a su imagen y semejanza. 8, creemos en la salvación, que Cristo es el Salvador de toda la humanidad. Y las ordenanzas, el bautismo en agua, la Santa Cena, creemos en la Iglesia, los ministerios de la palabra. 12, la sanidad divina. 13, creemos en la segunda venida de Cristo. Pero esta segunda venida de Cristo consiste en 2 fases. La primera fase, Cristo viene a las nubes y la iglesia será arrebatada. La segunda fase es cuando Cristo viene a la tierra en forma visible con sus santos. 14, creemos en el reino milenial. Y 15, en el juicio final. 16, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces, hermanos, a grandes rasgos, esa es nuestra doctrina básica, y después de ello tenemos un ciento de enseñanzas en la palabra del Señor. Entonces, para de repente hacer la diferencia con otras organizaciones, por ejemplo, la peruana no cree en el bautismo del Espíritu Santo ni la alianza. Entonces esa es la diferencia. Quizás también otras organizaciones. Entonces, frente a las doctrinas, hay una diferencia bastante. Pero respetamos las creencias, pero al pie de lo que uno está estudiando, podemos también cultivar esta doctrina del Señor. Y muchos que estudian también pueden estudiar la palabra del Señor y también pues no alinearse a la doctrina bíblica, que quizás es más apropiado y es a lo bíblico. Entonces eso les recomiendo sobre la historia de las asambleas de Dios. Cuando hablamos de la historia de las asambleas de Dios, hemos dicho el crecimiento, el sacrificio y todo eso, pero dentro de ello lleva las doctrinas básicas de nuestro Señor Jesucristo, o como las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Muy bien, entonces, hermanos, un poco eso quería decirles, hermanos, gloria al Señor. Quizás muchos hermanos que están estudiando son todavía jóvenes, y muchos también que han estudiado y conocen otras, ¿no? Conocimiento tanto en las sectas, en las religiones y todo eso. Entonces un poquito quería explicarles, hermanos. Quizás alguna pregunta, hermanos, para ya pasar a nuestro curso. Un segundo, hermanos, hasta que piensan. Ya. ¿No hay alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces vamos a ya pasar a nuestro curso.
¿Me van comunicando si se ve la diapositiva? También, pastor, sí se puede ver. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, hermanos, un poco estoy retrocediendo. Hemos visto el libro de Primera y Segunda de Crónicas, el autor y fecha, contenido, historia, el complementario de los reyes, ¿no? Y ascenso de David, el reinado de Salomón, historia de los reyes de Judá, la vida de los reyes y la denuncia profética. Y bueno, ya llegamos a continuación en el libro de Esdras. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, entonces, a ver, lee, hermana Yadira. Libro de Esdras, autor y fecha. Dice, la tradición judía atribuye este libro a la pluma del escriba y sacerdote Esdras, que como puede ser visto, toma su nombre del mismo libro. La fecha de composición debió ser posterior al cautiverio o destierro en Babilonia, es decir, al retorno de los judíos a Jerusalén dirigidos por Esdras, y anterior a la muerte de este en el año 536 al 457 a.C. Amén, pastor. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, entonces, ¿cuánto al autor y la fecha? Autor atribuye, ¿no? Al escriba y sacerdote Esdras, ¿no? Y a la fecha que comprende puede ser visto, toma su nombre del mismo libro. La fecha de composición debió ser posterior al cautiverio del destierro en Babilonia, ¿no? Después de la caída de Israel, es decir, al retorno de los judíos a Jerusalén, dirigido por Esdras, gloria al Señor, anterior a la muerte de este, en 536 a 457 a.C. Objetivo del libro y contenido es enseñar a los lectores la fidelidad de Esdras a Dios y a su ley, y a la casa de sus padres al retornar a su tierra. Además, todo el empeño y esfuerzo para convencer a su pueblo que se arrepienta de sus pecados y los confesara a Dios. Están registrados magistralmente en el libro como una enseñanza y admonición. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando ya vemos y estudiamos el libro de Esdras, vamos a identificar, o cada uno de nosotros vamos a llegar a entender la fidelidad de Esdras a Dios y a su ley. Y también, ¿no? Esdras a la casa de sus padres al retornar a su tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos de los que están fuera de su tierra están con la idea de retornar a su tierra? Bueno, quizás algunos están yendo de una ciudad a otra ciudad o de un pueblo a otro pueblo. Entonces siempre hay un espíritu que nos jala a nuestra zona, a donde hemos nacido. Entonces, eso es lo que Esdras va a hacer al final de toda nuestra enseñanza. Gloria al Señor. Podamos leer, hermanos, un hermano puede abrir el libro de Esdras, el capítulo 1, verso 1 al verso 4.
No sé si está nuestro hermano Anthony. Nuestro hermano Julio. Amén, pastor. Allá. A ver, dé una lectura, hermano. Amén, pastor. Ya. La primera que se comunicó. A ver, nuestra hermana Mario. El capítulo 1, verso 1 al 4. Amén, pastor. La palabra de Dios dice así: el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén, pastor. Gracias, hermano. Pues bueno, Esdras, hermanos, claro que cuando hablamos del retorno ya del pueblo de Israel, la historia nos va a hablar en el retorno, y bien, hermanos, ya varios profetas. En este caso hablamos de Esdras, de Esther, de Nehemías, o Esdras, Nehemías y Zacarías, Esther, Ageo y Malaquías. Entonces generalmente nos va a hablar, ¿no?, del retorno del pueblo de Israel. Bueno, para ver, hermanos, el retorno del pueblo de Israel, hay 6 grandes eventos en esta historia. El Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Entonces, bien, hermanos, la deportación o el cautiverio fue en 3 ocasiones, hermanos, o 3 viajes de Jerusalén, ¿no? Entonces, el 606 es la primera, cuando Daniel fue deportado a Babilonia, ¿no? Entonces, en el año 539 por Nabucodonosor. El segundo fue en el año 597 con Ezequiel, ¿no?, en el gobierno de Belsasar. El 586 es Ezequías, ¿no?, en Jerusalén, y Jeremías, después del 539, ¿no?, el rey de Ciro y su general Darío. Entonces eso fue la deportación, o que se llevaron a la tierra de los babilonios. Y cuando hablamos ya del retorno, también vamos a hablar en tres ocasiones. En la fecha de 536, Zorobabel y Josué, ¿no? Entonces, por los reyes Ciro el Grande, entonces, hermanos, se va a ocurrir este retorno del Señor. Como dice en este capítulo que hemos leído, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el profeta Jeremías?
alguien pueda leer en Jeremías capítulo 29, verso 10. ¿Alguien está con la Biblia? A ver. Está con la Biblia. Amén, pastor. Ya, lee. Amén, pastor. Dice la palabra del Señor, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Amén, pastor. Entonces mira, ahí encontramos cuando, ¿no?, en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. O sea, tenía que cumplir los 70 años, ¿no?, para el regreso del pueblo de Israel. Entonces despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino. Entonces, hermanos, así inicia el retorno del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Cuando dice acá la carta, además, todo el empeño y esfuerzo para convencer a su pueblo que se arrepienta de sus pecados y los confesara a Dios, están registrados magistralmente en este libro como una enseñanza y admonición. Gloria a Dios. Ahí vemos el retorno de los judíos y Zorobabel. Estos capítulos describen el regreso de gran parte de los judíos guiados por Zorobabel y Josué, previo decreto de Ciro, rey de Persia. En el capítulo 1 al 4 nos habla, ¿no? El propósito principal de los que regresaron a su tierra fue la reconstrucción de las paredes del templo, a pesar de las amenazas del enemigo por impedir que la obra se concluya. Reedificaron la casa del Señor y con júbilo lo dedicaron a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando vemos en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 5, ahí encontramos el regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Miren, hermanos, cuando ya los persas van a ganar en la batalla, ¿no?, a los babilonios, hermanos, llevaron todos los utensilios a Babilonia, dice, y los había puesto en la casa de sus dioses. Entonces, mira, Dios va a levantar a Ciro, y Dios va a usar, hermanos, a un rey para que pueda, ¿no?, recuperar las cosas de nuestro Dios. Verso 8 dice, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios,
y todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron al cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces mira, todas las cosas, hermanos, que se lo llevaron los babilonios de la casa de Dios. ¿Y quiénes lo recaudaron? ¿O quiénes hicieron, hermanos, o sea, todo este oro, todo este utensilio? ¿Quién hizo esas cosas, hermana? A ver, voy a preguntar a nuestra hermana Gemima Julca Soto. No sé si está con la Biblia, capítulo 1, versos 5 al 11. Nuestra hermana Gemima. Esdras, pastor. Exactamente. Estamos en el curso de Esdras y también tenemos que estar con la Biblia. Ya. Amén, pastor. ¿Has escuchado lo que he leído en el verso 8, 9 y 10? ¿Aló, hermana? Sí, pastor. Esdras 8, 9 y 10, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿quién lo recaudó todos estos bienes, todas estas cosas, lo que llevaron los babilonios a su templo? ¿O de quiénes fueron todas estas riquezas? Ya. A ver, lea del verso 7, hermana. Aló. Hermana. Pastor, Esdras el capítulo 7, del 7 No, del 8. No. Capítulo 1, verso 7. A ver, lee. Hasta el 10. La palabra del Señor dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, dice, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata y 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Amén, pastor. Esos 1000 utensilios, ¿qué rey había recaudado? O sea que todas estas cosas es a producto de la invasión que se les llevó, ¿no?, del templo de Jerusalén. Entonces la pregunta es, todos estos utensilios, ¿qué rey había comprado o lo había adquirido? Algo nos puede decir nuestro hermano John Gregorio. A ver. Nuestro hermano Julio. Amén, pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, pastor, todos esos utensilios era pues cuando el rey Nabucodonosor se había llevado, ¿no?, de allá de Jerusalén, cuando ahí estaba, también fueron cautivos todo el pueblo de Judá. Entonces, aquí vemos que el rey Ciro, todos estos utensilios ya lo estaba devolviendo, ¿no?, para que pudieran llevar nuevamente a Jerusalén. Ya, y los babilonios, Todas.
Ya. Los babilonios lo sacaron del templo de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Me escucha, hermano? Así es, pastor. De ahí todo este utensilio se había llevado con el rey Nabucodonosor. Claro. ¿Qué rey había adquirido todo Amén, esto? pastor. ¿Me escucha, pastor? Sí, sí. Amén. ¿Qué rey había adquirido todas estas cosas? ¿Aló? Es el rey Nabucodonosor, pastor. El rey Nabucodonosor se había llevado todas estas cosas y el ¿me escucha, pastor? Sí, sí. Amén, pastor. Sí, le escucho, hermano. Ya. Bueno, para poder aclarar un poco más. ¿Qué nos dice nuestra hermana Tatiana? ¿Por ahí está? No está. A ver, amén, pastor, ¿me escucha? Sí. Ya. A ver. Bueno, la pregunta, bueno, para aclarar, ¿no? De repente para hacer entender a los hermanos, bueno, todas estas riquezas, hermano, ¿me escuchan, no, hermano? Amén, pastor. Listo, hermano. Lo que quería hacerles entender, mira, todos 1000 tazones de plata, 30 tazones de oro, 1000 utensilios y todos los utensilios de oro, todo era producto que hizo, pues, hermanos, en el reinado de David y Salomón, en la edificación del templo de Israel. Entonces, miren, hermanos, todas estas cosas fueron llevados o asaltados o saqueados, lo llevaron, hermanos, el rey de Babilonia. Entonces, miren, hermanos, también, pues, no, el rey Babilonia ya perdió sus fuerzas, entonces Dios levantó, hermanos, a los persas, a Ciro, al rey de Persia, ¿no? Entonces, para vencer a los babilonios, ¿y qué pasó después de vencer? No, Ciro va a devolver, hermanos, todas estas riquezas al templo de Israel. Pero, queridos hermanos, Dios había puesto al corazón del rey de Ciro, hermano, o rey Ciro, ajá. Porque, hermanos, usted se puede darse cuenta, si un gobierno gana un país, es muy difícil que retorna todas las riquezas. Más bien se apodera, más bien, amados hermanos, construyen sus cosas, o lo invierte en su país, ¿no? Pero, queridos hermanos, este rey, hermanos, hizo devolver todas las cosas, ¿no?, a Jerusalén, al templo de Dios. Entonces, eso quería un poquito enfatizar más, hermanos, en el corazón de cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vemos también cuando dice retorno de los judíos bajo Zorobabel, ¿no? Estos capítulos describen el regreso de gran parte de los judíos guiados por Zorobabel y Josué, previo decreto de Ciro, rey de Persia. El propósito principal de los que regresaron a su tierra fue la reconstrucción de las paredes del templo. Entonces, eso era el propósito principal, eso era el fin, hermano. Pero vemos en el capítulo 2 de Esdras, hermanos, gloria al Señor. Ahí vemos, hermanos, el primer grupo que regresaron de Babilonia a Jerusalén, los deportados. Entonces, hermanos, nos dice la historia que regresaron, hermanos, como 49.897 personas.
No sé si alguien está con el capítulo 2, pueda leer. ¿Algún hermano o hermana? Amén, pastor. A ver, voz alta. Ya, capítulo 2, versículo, pastor. 1, adelante. Hasta el verso 4. Amén, pastor. Los que volvieron con Zorobabel. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, las cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Realaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Amén, pastor. Entonces ahí tenemos una lista, hermanos, ¿no? Que regresaron, hermanos, con Zorobabel. Entonces, hermanos, ese es el primer grupo que regresaron, hermanos, de Babilonia a Jerusalén. Entonces el propósito era la reconstrucción, ¿no?, de las paredes del templo. Entonces también vemos en este punto, hermanos, los que llegaron a Jerusalén bajo la guía de Esdras. Esdras era un sacerdote, un escriba, uno que no se dedicaba, estaba su corazón delante del Señor. Y nos habla el capítulo 3 de Esdras, restauración del altar del culto, ¿no? Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijos de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Miren, hermanos, una cosa muy importante de Esdras. Era, hermanos, un sacerdote, era guía. Queridos hermanos, en primer lugar, él restauró el altar de Dios, el altar del culto. Entonces, hermanos, como estudiamos en esta historia bíblica, también, hermanos, tiene que ser aplicado a nuestras vidas. En donde quiera que usted llegue, hermanos, sea de acá te vas a Lima, Huánuco, o no sea a otras ciudades, en primer lugar, usted tiene que levantar el altar de Dios. Si llega a un hotel, ahí está tu cuarto, tiene que levantar el altar de Dios, mostrarte de rodillas delante del Señor. Quizá usted se va de paseo, se va de trabajo, no sé, en miles de cosas, pero como creyentes tenemos que estar en el altar del Señor. Entonces, hermanos, los que regresaron, el primer grupo, hermanos, llegaron a Jerusalén y levantaron el altar del Señor. Y vemos ya en el versículo 8, ¿no? Empieza la reconstrucción, colocación de los cimientos del templo. A ver, lea, hermano, nuestro hermano Luis Siriaco, el capítulo 3, verso 8. ¿Está por ahí nuestro hermano? Amén, pastor. ¿Solo el verso 8, pastor? Sí. Amén. La palabra del Señor dice en Esdras 3:8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel,
Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Amén, pastor. Amén. Entonces vemos, hermanos, llega este grupo, levantan el altar de Dios y comienzan a reconstruir el templo, hermanos. Gloria al Señor. Y bueno, hermanos, verso 11 nos dice: cantaban y alababan y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre. Entonces, hermanos, con Esdras hicieron un buen plan. Pero, queridos hermanos, siempre en el trabajo siempre hay obstáculos. En nuestra vida también hay obstáculos. Entonces vamos a ver en el capítulo 4 los adversarios detienen la obra, ¿no? Entonces, hermanos, ahí va a haber, hermanos, problemas. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros porque buscamos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, hermanos, aparecen los adversarios, hermanos. Y dice el verso 6, ¿no? El verso 4: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo del rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Miren, hermanos, llegaron con fe, llegaron con esa ansia, pero hay un obstáculo, ¿verdad? Entonces también esto nos enseña, hermanos, siempre en nuestra vida espiritual, siempre el diablo se va a levantarse. Entonces, hermanos, siempre orando al Señor, tenemos que vencer, así como Esdras. Y en el versículo 17 dice: y el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsei, secretario, y los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Entonces van a enviar carta, van a hacer documentaciones para que pueda, ¿no?, avanzar en la obra del Señor. Entonces, hermanos, en el capítulo 5 ya nuevamente, hermanos, van a vencer esa oposición y van a iniciar nuevamente la reconstrucción. Dice, hermanos, capítulo 5: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, mis hermanos, empiezan a reedificar, y también vuelta se va a levantarse oposición también. En aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador de otro lado del río, y Setar Bosnaí y sus compañeros, y dijeron así:
¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Entonces, mis hermanos, siempre la oposición está ahí. Entonces vamos a ver en el capítulo 6, Darío ratifica el decreto. Dice entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito, ¿no?, el decreto del rey Ciro. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, recibió los decretos y comenzaron a construir, hermanos. El verso 10 dice: para que ofrezcan sacrificio agradable a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces, bien, hermanos, a pesar de que las oposiciones solicitaron otro decreto, hermanos, ¿no?, con una orden que cualquiera que altera o cualquiera que incomodara sea arrancado o destruido su casa, colgado, ¿no?, y su casa sea hecha muladar. Entonces, hermanos, había una ley tan fuerte. Entonces, hermanos, de esta manera se inició, hermanos, la reconstrucción del templo de Dios. Verso 15 dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el propósito principal de los que regresaron a su tierra fue la reconstrucción de las paredes del templo. A pesar de las amenazas del enemigo por impedir que la obra se concluya, reedificaron la casa del Señor. Con júbilo lo dedicaron a Dios. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que Esdras, un día, un sacerdote, uno que estaba delante del Señor, aunque había oposiciones, pero siempre logró el objetivo de reedificar la casa del Señor. Entonces vemos que ya lo dedicaron, ¿no?, a la casa del Señor. En el verso 19 se dice, el versículo 19, ya inician la Pascua guardando, ¿no?, de nuevo. Gloria al Señor. A ver, nuestro hermano, está nuestra hermana Patricia Ríos. Patricia. Nuestra hermana Gina Teodoro. Ya. Vas a leer el capítulo 7 de Esdras. Todo el capítulo 7, ¿pastor? El verso 1 y luego el verso 6 y 7. Ya, pastor. Ya, vamos. Amén.
Dice el capítulo 7, versículo 1, ¿no? Sí. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Luego pasó el 6 y el 7, ¿verdad? El verso 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Qué pasó? Y dice el verso 8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del periodo, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Hermanos, aquí en el capítulo 7 vemos, hermanos, el segundo grupo que han venido, hermanos, de Babilonia a Jerusalén en el año 456, 457. Entonces, hermanos, según la historia vemos, hermanos, más de 50 años de los capítulos anteriores, ¿no?, hasta el capítulo 7. Entonces, hermanos, ha pasado un tiempo, hermanos, para que el segundo grupo pueda llegar, ¿no?, a Jerusalén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, podamos ver la historia. Ahí vemos, hermanos, algunas cosas muy importantes. El número total que regresaron fue un total de 42.360. La primera fiesta sagrada que observaron fue la de los tabernáculos. Bueno, ya después de reconstruirlo. La obra de reconstrucción del templo lo empezaron en junio del 535 a.C. Tanto Ageo como Zacarías empezaron a ministrar al pueblo en este tiempo. El templo quedó terminado el 18 de febrero de 516 a.C. La Pascua fue celebrada en Jerusalén en el mes de abril por primera vez después de más de 60 años. Esdras salió de Babilonia a mediados de marzo del 455 a.C., acompañados aproximadamente de 1.500 hombres y su familia. Estando ya en el camino, los congregué a todos junto al río Abba, un afluente de Éufrates, para revisar la lista de los que iban con él. Para su asombro, no encontró en ellos a ningún levita. Regresó con una delegación y animó y se unió 300 levitas, ¿no?, en Esdras 8:16 al 20. El pequeño grupo llegó bien a Jerusalén en agosto de 450 años antes de Cristo. Entonces, hermanos, vemos algunas referencias, ¿no?, del retorno del pueblo de Dios a Jerusalén. También vemos el retorno de los judíos bajo Esdras. Según el hagiógrafo, escritor sagrado, un segundo y considerable grupo de cautivos judíos regresaron a Jerusalén, conducidos por Esdras. Con él empezó una gran reforma social y religiosa, reforma que tuvo repercusión a nivel nacional en favor de la reconstrucción integral en Israel. Es entre muchas acciones de Esdras tenemos registrada la siguiente: la separación de los matrimonios mixtos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, siguiendo la historia, ¿no?, el retorno de los judíos bajo Esdras, lo que hemos leído en el capítulo 7, justamente, hermanos,
es el segundo grupo de retorno que vinieron con Esdras, hermano. Gloria al Señor. Entonces, viendo el libro de Esdras, ahí vamos a ver, hermanos, la lista quienes han venido en el capítulo 8, a continuación. Y vamos a ver también en el capítulo 9, pecados descubiertos, ¿no?, que se expresaron. El capítulo 9 puede leer un hermano. Nuestra hermana Noemí está ahí. Amén, pastor. Dios le bendiga. El capítulo 9 de Esdras, si está con su Biblia. Amén, pastor. ¿Qué versículo? Verso 1 al verso 2. Amén, pastor. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Amén, pastor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en este capítulo nos habla el pecado descubierto, ¿no? Oración de Esdras. Entonces, hermanos, dice el verso 3, cuando oí esto, o sea que el pueblo no se habían apartado, hermanos, ¿no?, de este pecado, ¿no? El verso 2 dice, hermanos, ¿no?, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios es un pueblo de Dios, es un linaje santo, linaje escogido. No tenían que, hermanos, mezclarse, no tenían que unirse. Entonces, esa era la ley, hermanos. Entonces dice el verso 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, quité el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Entonces, hermanos, Esdras oró delante del Señor. Esdras sintió un dolor por este pecado. El verso 5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso, avergonzado estoy para aceptar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestro delito han crecido hasta el cielo. Entonces, hermanos, Esdras ora al Señor, hermanos, con dolor profundo, con lágrimas. Esto también, hermanos, aplicable a nuestras vidas. A veces, algunos habiendo pecado, habiendo fallado, a veces nada, a veces sienten, o a veces, hermanos, como si nada hubiera pasado. Pero, hermanos, cuando fallamos delante del Señor, es un dolor, hermanos. Tenemos que sentirnos, hermanos, como que hemos manchado al blanco. Entonces, hermanos, también tenemos que sentirnos cada uno de nosotros de cómo estamos delante del Señor. Entonces, cuando Esdras
Ahora, hermanos, gloria al Señor, que el pueblo de Israel estaba, amados hermanos, mezclados, hermanos. El capítulo 10 nos habla puntualmente, hermanos, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? Resulta en separación del pecado, dice el autor. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mucho oraba Esdras y hacía confesión llorando, y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres y mujeres y niños lloraban el pueblo amargamente. Hermanos, eso debe ser el dolor cuando uno peca. O cuando uno peca en la familia, sentir un dolor por ese pecado, por esa falta que has cometido, humillarse delante del Señor. Entonces, hermanos, Esdras orando al Señor, mucha gente se le unieron, hermano. El verso 4 dice, le dice la gente, hermano, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces, hermanos, el pueblo le da para que pueda resolver todos estos problemas, hermanos. Dice el verso 6, se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, comenzó a accionar, pues, ¿no? Esdras. Verso 10 dice, se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre él el pecado de Israel. Entonces, hermanos, Esdras, como maestro de la justicia, tiene que, hermanos, solucionar este problema. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Gloria al Señor. El verso 17 dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Entonces ahí tenemos la lista, hermanos, del Señor. Y como dice en esta diapositiva, hermanos, gloria al Señor, reforma que tuvo repercusión a nivel nacional en favor de la reconstrucción integral en Israel. Entre muchas acciones, Esdras, tenemos registrada la siguiente, la separación de los matrimonios mixtos. Entonces, hermanos, ahí vemos algunas tomas. Esdras ahí está, ¿no? Gloria al Señor. Y ahí vemos, hermanos, la expulsión de mujeres extranjeras o paganas, previa lectura de la ley, en presencia de todo el pueblo, en santa convocación. Aunque esto entrega apariencia de injusticia, ¿no? Pero lo cierto es que Dios había advertido a su pueblo contra esta clase de prácticas como lo hacían los paganos. Entonces, hermanos, Israel era, hermanos, escogido como linaje santo. Entonces no tenía que mezclarse con las mujeres extranjeras o haciendo la viceversa, mujeres con hombres extranjeros o con hombres no mundanos. Entonces ahora en nuestra generación también en el Nuevo Testamento nos habla ¿qué comunión habrá luz con tiniebla?
del yugo desigual y de todo ello, hermanos, nos habla la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos los hechos del libro de Esdras, del rey Esdras. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, trabajó, hermanos, con el retorno de los judíos, ¿no? Con Zorobabel. Entonces, hermanos, su propósito era la reconstrucción de las paredes del templo y pues no, cumplió el propósito que tuvo. ¿Por qué? Porque siempre estaba en la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, eso es cuanto podamos ver, hermanos, sobre el libro de Esdras. ¿Alguna consulta, hermanos? ¿O algún aporte? La expulsión de las mujeres extranjeras previa lectura de la ley en presencia de todo el pueblo en santa convocación. ¿Qué pasaría si ahora lo hacemos como Esdras? En todas las iglesias desamparamos a las mujeres paganas o a los hombres paganos. ¿Qué pasaría, hermanos? Aunque esta entrega apariencia injusticia, claro, parece injusto, ¿no? Pero lo cierto es que Dios había advertido a su pueblo contra esta clase de práctica. No tenían que mezclarse, pues, hermanos, con estos paganos, con estos pecadores. Pero a veces en nuestra época dicen, no, yo voy a ganar para Cristo, dice. Pero a veces son ganados por los paganos. ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Parece que estoy solo. Amén, pastor. Amén. Gloria al Señor. A ver. Bueno, hermanos, de acuerdo a lo que han leído, está la explicación por ahí. A ver, ¿qué nos dice nuestro... A ver, vamos, ¿dónde está nuestra hermana Patricia Ríos? Nuestro hermano Jean Marcos. Jean Marco Vargas. ¿Está nuestro hermano? Nuestra hermana Yadira. Amén, pastor. Hola, hermana. ¿Qué pasaría si nosotros expulsamos a los que están casados con los inconversos, hermana? ¿Qué opinas? La verdad, no sé mucho de ese tema, pastor, sobre qué pasa. Como dice así, no parece justicia, ¿no? Pero bueno, a veces humanamente, a veces queremos hacer lo que queremos, pero la ley de Dios es la ley de Dios, y Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Y el que cumple la ley de Dios entrará a la presencia del Señor. Claro que somos falibles, y justamente por eso Cristo vino a morir por todos nuestros pecados, y creemos en Él, hermanos, aunque extranjeros, aunque de toda clase, hermanos, solo arrepintiéndonos al Señor podamos alcanzar la salvación.
Entonces la salvación está para toda la humanidad, hermano. No podemos decir para el uno, para el otro, no, sino que con Cristo todos, ¿no? Ingresamos a esa salvación. Bueno, esto fue, pues, no, el tiempo de Esdras, y pues no, así hizo la reforma, hermano. Gloria al Señor. Muy bien, entonces vamos a pasar a un receso y luego ya tenemos la expresión de los grupos. Grupo 3 y grupo 4. Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien me dice amén? Amén, pastor. Ya, listo. Ya, manitos. Amén, pastor. Ya. Entonces los grupos ya se alistan. Luciano Carvajal Risa, Alondra Pacheco, Pulido Ermitaño Mirta, Pulido Ermitaño Nelsi. Grupo 4, grupo 5, no, 3 y 4 son ahora. En el grupo 3 está nuestra hermana Escobal, nuestra hermana Inocente Quito Emma, luego nuestra hermana Julka Soto Gemima, el León Rojas Lourdes. Gloria al Señor. 3 minutos de receso, hermano. A ver, tomen su agüita. 3 minutos. Ya lo vemos, hermana. Ya. Buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos y hermanas. En esta oportunidad nos ha tocado exponer acerca de los dioses de la costa peruana. Los integrantes es mi persona, el hermano John Escobar y la hermana Lourdes León. Amén. Los dioses de la costa peruana. Como bien sabemos, la costa peruana es una región litoral del Perú, entre el Océano Pacífico y las estribaciones de los Andes peruanos. En su mayor parte constituye a una zona de clima cálido o templado, caracterizado por sus bajas precipitaciones, ¿no? Siguiente. Tenemos a un dios considerado en la parte de la costa, que es Pachacamac, que significa alma de la tierra. Claro, fue en el periodo arcaico 5000 a.C. Está ubicado en el Valle del Urín. Se dice, ¿no?, que los sacerdotes ingresaban de espaldas, ya que no podían mirar fijamente a los ojos porque ocurrían terremotos. El Pachacamac es la reedición de Huiracocha. Es la reencarnación, según se dice la historia, de Huiracocha. Abarcaba, ¿no?, o sea, con las creencias Lima, Chancay, Ichma, Huari y Chincha. También se dice que para la actualidad es la reencarnación en el Señor de los Milagros, la cual, ¿no?, o sea, el Cristo morado, Señor de Pachacamía, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo, originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de Lima, y venerada en Lima y diversas partes del mundo, el día del mes morado. Otra diosa que tenemos para la parte de la costa es Mamacocha, que significa diosa de las aguas. Abarca lo que es el mar, las lagunas, y se dice que es la que calma el agua y la protagonista, ¿no?, de todo. Trabaja con los marineros y los pescadores. La procesión se realiza el 8 de septiembre, cada 8 de septiembre, con danzas, con músicas a la Mamacocha, con la gastronomía, ya que ella dice les puede brindar lo que es en el mar, ¿cómo dice? Lo que son los peces y todas las comidas, ¿no?, que se abarcan.
Él dice que se pueden invocar, ¿no?, a esta diosa Mamacocha, yendo a una laguna o manantial, en donde se entrega el quinto. El quinto es el agua de coca. Se le entrega con peticiones. Enseguida doy pase a nuestro hermano John Escobar. Amén. Muy buenas noches, hermanos, pastor. Dios los bendiga. Espero que estén bien cada uno de ustedes. Los dioses de la costa peruana. Rimac y Chakya. Para las antiguas civilizaciones costeñas, Rimac y Chakya fueron dos dioses hermanos quienes se inmolaron para acabar con una sequía que azotaba la costa en la antigüedad. Hace mucho, pero mucho tiempo, vivía en la cima celestial el dios Sol, conocido también como Inti. Tenía como hijo a un joven de gran postura y sumamente bondadoso llamado Rimac, quien de acuerdo en cuando bajaba al mundo de los humanos a contarles bellas historias, por lo que era muy querido y reverenciado. Un día que, acompañado de los demás dioses, miraban hacia la tierra por las ventanas del Palacio Dorado, vio que los llanos junto al mar eran azotados por una grave sequía. Las hierbas, las flores y los árboles se marchitaban y los hombres y los animales morían de sed. Los dioses se alarmaron y acudieron al dios Inti, su padre, a partir que librarse a los hombres de la costa de aquella horrenda sequía. Pero Inti le dijo: yo no tengo el poder suficiente para detener este tormento. Según las leyendas ancestrales, alguien debe ser sacrificado por el altar de fuego. Esa es la única manera de poder regresar el agua, la lluvia a la tierra. Los dioses cayeron, sin embargo, ante la sorpresa de todos. Chakya, la más bella y virtuosa de las hijas del sol, que es Inti, poniéndose delante de su padre, se ofreció valientemente para el sacrificio. Rima no podría creer las palabras que salían de la boca de su hermana. La adoraba, se arrodilló implorante y pidió a Inti, su padre, el sol, que los sacrificase a él en vez de su hermana. Padre, por favor, sacrifica a mí y deja que mi hermana diga a tu lado. No está en mí el decir cuál de los dos será sacrificado. No quiero ver a ningún en altar de fuego. Pero Chakya, aun cuando agradecía su gesto, no aceptó, aduciendo que los hombres echarían de menos las bellas historias que aquel sabía contarles. Mas Rima insistió. Finalmente, a ruego de ambos y ante la resignación de Inti, los dos hermanos se dirigieron al altar de fuego para el sacrificio. Los dos hermanos. Y el dios Sol puso así a hacer llover en la tierra porque estaba muy, muy seca, agradeciendo a los cielos. Los yungas, así llamados antiguos hombres de la costa, recibieron el agua jubiloso. Rima y Chakya, los dos hermanos, envueltos en infinidad de gotas, caían sobre las montañas cercanas al gran valle de Lima y, convertidos en un tormento río, corría
jugando y riendo hacia el mar. Una vez allí, levantándose en forma de nubes, persiguiéndose, llevaba al cielo para vaciarse de nuevo. Pero eso duró solo 40 noches, al cabo de los cuales Changya quedó convertida para siempre en lluvia y Ritma en el más bullicioso río de la costa peruana. Cuenta la leyenda que quienes suele estarse a orilla del río Ritma y se pone a escuchar con atención, percibe claramente con el murmullo de sus aguas se disuelve en una voz humana que cuenta bellísima historia en de antiguos tiempos, y eso lo llama el río hablador. Es solo una leyenda que sé contar, hermanos, y gracias por su paciencia, y le paso a mi hermana que siga. Amén. Qué lindo, ¿no? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya. Sí se escucha. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso hemos estado escuchando las exposiciones anteriores y voy a hablar de 3 dioses localizados en diferentes lugares de la costa. En este caso, la Libertad, Ica y el otro es en Lima. En el caso de la Libertad, en la imagen observamos a un dios llamado Nailama. Sucede que, según cuenta la leyenda, Naram era un señor, un emperador de la cultura chimú, allá en Lambayeque. Y bueno, se fundó todo un reino. Dicen que él no quería que la gente se diera cuenta de que él era mortal. Él quería que todos creyeran que era un inmortal. Así que el día que murió, pues él dijo, ¿no?, a sus hombres, antes de morir, de que hicieran creer a la gente de que él no había muerto, sino que se había transformado en un ave y se había ido. Ya, entonces los soldados buscaron al ave. Ahora, bueno, si comparamos, ¿no?, con lo que es la Biblia, también vamos a ver que la misma historia quisieron engañar a la gente, los soldados, los romanos, diciendo, ¿no?, de que Jesús no había resucitado, sino que él estaba en la tumba, y que lo habían robado y todo eso. Entonces, bueno, haciendo eso. Y ahora lo que rescato también es de que en ese periodo, que fue en el siglo IX después de Cristo, también hubo una hambruna, hubo lluvias torrenciales por 30 días. Entonces, todas esas cosas, los fenómenos naturales que iban sucediendo, le daban crédito, ¿no?, a este Dios. Y eso es lo que va sucediendo, ¿no?, al considerar como dioses a personas, o sea, a fenómenos de la naturaleza, también lo relacionan, ¿no?, con algún acontecimiento milagroso, o de pronto algún fenómeno, entonces todo lo atribuyen a este Dios, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver a otro Dios que se llama Chinchaycamat, ¿ya? Chinchaycamat, y que tenía una esposa que se llamaba Úrsula. Ahora esta cultura es la cultura Nazca en Ica. Y estos son sus 2 dioses representantes. No simplemente como casas, sino como ceremonias, como ritos, o como templos para ellos, ¿no? Era tanta la adoración que se les daba, era tan grande que todo el dinero que tenían lo empleaban en construcciones, en santuarios, en huacas. Imagínense, ¿no?, un dios falso dando tanta credibilidad, tanto valor. Y el nombre de Turki o Chay significa, dice, la que pare palomas, ¿ya? Ahora, dice que estos 2 eran considerados como protectores de los pescadores, de los marineros, ¿no?
Entonces, antes de hacer cualquier cosa, se encomendaban a estos dioses y realizaban sus actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Y el último dios que he elegido es Itzma de Lima. ¿Ya? Ajá, ahí está, de Lima. Y este dios era considerado como el creador de todas las cosas, y justamente su nombre significaba hacedor del mundo. ¿Ya? Era un dios, un señor allá en el antiguo Perú, que fue en la costa central, allá en Lima, pero también se seguía adorando a este dios en 900 y también 1470 después de Cristo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los dioses que hemos presentado. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Un aplauso, hermanos. Felicitaciones. Ahí está, ese es el aplauso. Sí, amén, hermano. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, mira, qué maravilla. Sí, dime. La hermana Emma inocente, no nos hemos podido contactar con la hermana pastor, solamente mi persona, la hermana Lourdes y la hermana John, pastor. Ya manita linda, ya, seguro algunas cosas ha fallado. Bueno, hermanos, vemos, mira, bueno, puedo decir las cantidades de los dioses, ¿no? Pensamos de que los dioses eran varios problemas de los cananeos o de otros lugares, ¿no? Pero vemos también en nuestro Perú, mira, por cada departamento, cada región, tienen sus dioses, hermano. Entonces, alrededor están muchos dioses, hermano. Pero dentro de ellos, adoramos a un solo Dios que es creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Pasamos al grupo número 4. A ver quiénes están. Nuestro hermano Luisa Luciano, Alondra Pacheco, ¿alguien está? Sí, pastor, nos toca exponer. Ya, listo. Ahorita voy a presentar. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Amén. Amén. Ahí está. Gracias. Ya, listo. ¿Están presentes mi equipo? Sí, ¿Sí, sí. Rita? Ya. Listo, entonces vamos a Amén, empezar. Ya. Buenas noches, pastor, amados hermanos. En esta noche, bueno, vamos a continuar con las exposiciones. A nuestro grupo nos tocó lo que es el tema Dioses de la Sierra del Perú. Siguiente, los integrantes, mi persona, la hermana Milka y la hermana Risa Luciano. Siguiente. Bueno, escuchando la exposición anterior también había mencionado algunos dioses que quizá también nosotros lo vamos a mencionar debido a que nuestro país del Perú, ¿no? ha reinado por un imperio grande, ¿no? A través de la historia lo conocemos, del Tahuantinsuyo. Entonces, a partir de ello se ha generado muchos dioses que han llegado tanto a la práctica, a la zona de la sierra como de la costa que lo han mencionado. Bueno, nosotros lo vamos a tocar de manera profunda, hablando específicamente de la mitología inca, ¿no? Porque eso es lo que más está relacionado a nuestra sierra del Perú.
en esta mitología se nutría de una serie de leyendas y mitos propios de su etnia, ¿no? Se sustentó en la religión panteísta del Imperio Inca, centralizada en Cusco. En este espacio andino era concebido en dos niveles. En el vertical ellos lo veían en tres espacios o en tres planos, ¿no? Uno era Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. En el Hanan Pacha se refiere al mundo de arriba, lo celestial o lo supraterrenal, ¿no? Era un mundo celestial y solo las personas justas podían entrar en ella, ¿no? Cruzando un puente hecho de pelo. Entonces, en el Hanan Pacha tenemos una cantidad de dioses. Lo mismo que en el Kai Pacha, que es el mundo del presente, de aquí, ¿no? Es el nombre del mundo terrenal donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas. Y el Uku Pacha es el mundo de abajo o el mundo de los muertos, ¿no? Entonces aquí también tenemos una cantidad de dioses que esta mitología. Vamos a hablar específicamente del Hanan Pacha, ¿no? Empezando por los dioses del mundo de arriba, como dice. Lo he mencionado también en la anterior exposición acerca del dios Huiracocha, que era considerado como el esplendor originario o el señor, ¿no? El maestro del mundo, como era el dios en todo caso, ¿no? El culto al dios creador supuso un concepto de lo abstracto y de lo intelectual y estaba destinado solo a la nobleza, ¿ve? Tenía un cierto grupo de personas que tenían acceso o adoración a este dios, ¿no? El dios creador lo llamaban. Huiracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada, según los mitos, surgió de las aguas y creó el cielo y la tierra, ¿no? Eso lo menciona en los incas. Siguiente, vamos a ver tres dioses importantes en lo que es el Hanan Pacha. El Inti también, que lo mencionó, es el dios sol, ¿no? Dios Inti es también conocido como el dador de la vida. Fue adorado por la mayoría de agricultores que confiaban en él para recibir abundantes cosechas. Ahora, en la actualidad se siguen, ¿no?, estas costumbres. Nosotros podemos ver en Cusco, se manifiesta a través de la fiesta del Inti Raymi, ¿no?, que es la fiesta del sol. Entonces se sigue la práctica o la celebración a este dios, el Inti. Siguiente dios podemos ver Mamaquilla, ¿no? Mamaquilla, que en quechua significa la madre luna. Era hermana y esposa del Inti, dice. También era considerada madre del firmamento. Los incas celebraban en su honor una gran fiesta denominada Koya Raymi. Naturalmente, a la diosa Mamaquilla estaba adscrito el fervor religioso de las mujeres. Y ellas eran quienes formaban el núcleo de sus fieles seguidoras, ya que nadie mejor que la diosa Mamaquilla podía comprender sus deseos y temores y darles el amparo buscado, ¿no? Entonces estaba relacionada específicamente las mujeres quienes le rendían el culto, ¿no? Siguiente, por favor. Luego vamos a poder ver otro dios también, Illapa, que es el dios de la lluvia, el trueno y el rayo. Acompañaba en este caso al sol, ¿no? Si nosotros podemos entonces retornar o recapitular estos dioses, los más importantes que hemos visto, ¿no? El dios sol, el dios luna, Dios lluvia, así sucesivamente vamos a poder ver muchos dioses que también escuché, por ejemplo, Punchau Chasca, ¿no? Chuchu y el Talumania del arco iris, dioses de los elementos y el clima, Rima Kichakia, Con y Huacón, Temeduare y Aricute. Entonces, para cada aspecto, o sea, para cada área, tenían su dios. En todo caso, lo pueden mencionar de esa manera, ¿no? Entonces, esos son
son los dioses del Hanan Pacha. Continúa la siguiente, hermana. Muy bien, ya, bueno, continúo yo. Vamos a ver también los dioses de Kai Pacha. Como se explicó en la anterior diapositiva, existen 3 mundos que los incas veían: el Hana Pacha, el Kai Pacha y el Ukui Pacha. Pero más o menos hacer un recuento de qué es el Kai Pacha. Los incas le decían al Kai Pacha al mundo de los humanos, el que ellos tenían a su alrededor, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la creación, la tierra, el cultivo y todo lo que el hombre puede generar con sus propias manos. Y dentro de los dioses que tenía los incas era la Pachamama, como nosotros, como en el colegio, en la secundaria, sí hemos escuchado de la Pachamama, que es la madre tierra o madre cósmica, la fuente femenina de la que proviene todo el mundo material, dentro de toda la naturaleza y toda la realidad. La Pachamama, a la cual le rendían un culto que le veneraban los incas. También tenemos a la Mama Huayra, que significa, en quechua, que significa madre de los vientos. Era la diosa del aire y del viento, protectora de las aves, era considerada como una diosa purificadora. También tenemos a la Mama Nina, que significa madre del fuego. Era la diosa de la luz, el fuego, los volcanes y todo lo relacionado con esto. Los incas siempre tenían a cada desorden que había en la tierra, del fuego, del aire, del viento, como no te encontraban una explicación científica, eso es lo que generalmente le llamaban Dios. Por eso es que al viento, a los volcanes, al fuego, a la luz, siempre tenían un nombre y siempre le rendían culto. También tenemos a la Mama Sara, que significa madre maíz. Era la madre maíz o del alimento, lo más importante de las canopas, representaciones religiosas, de los alimentos junto a la coca y la papa. Como sabemos, el Perú es un gran exportador de papas, tenemos una infinidad de tipos de papa en nuestro país y tenía una diosa también para esto, que era la Mama Sara, la madre del maíz y de los tubérculos. Dentro de la Mama Sara había los súbditos de la Mama Sara, las constelaciones de la copa de la coca, Cucamanca, que era una de ellas. Era una constelación que cuidaba de las hierbas mágicas, como la constelación de la copa de maíz, la Taramanca, lo hacía con los alimentos vegetales. También tenemos a la diosa Pariacaca, señor de el dios Pariacaca, señor de las lluvias y de la fertilidad, también señor de los pastizales naturales, de los frutos silvestres y de los animales salvajes. Principal deidad prehispánica de la actual provincia de Huarochirí. También tenemos a la epopeya de Pariacaca. Por mandato de Huiracocha, Dios Supremo, Pariacaca es enviado a la tierra para derrocar el reinado de Huayayo, Carhuincho, quien tenía el mundo sumido en la esclavitud y el fuego incandescente. También a Huayayo Carhuancho, dios del fuego y dios principal de la cultura huanca. Tiene un perfil maligno, devorador de niños. También el exilio de Huayayo. Huayayo había sido exiliado a las junglas por Huiracocha. Vive en la soledad comiendo animales, aunque también se alimenta de carne humana. Cierto día conoce a un niño y planea comérselo. Entonces al niño revelarse como el Inti, el dios sol. Es castigado otra vez por Huiracocha y mandado a una isla, atado de manos y pies a merced de las aves y otros animales que le picarán por la eternidad. Como sabemos, tenemos varios cuentos, varias fábulas sobre estos dioses y cómo fueron desapareciendo
conforme a cómo pasaban el tiempo. Por ejemplo, en Huánuco tenemos de Tingo María, de los tres Jircas y muchas cosas. Hoy en día también se sigue venerando a los cerros. Por ejemplo, cada vez que van a hacer una expedición a un cerro, a los Apus, siempre llevan coca, dulces, cigarros, y hacen como un rezo en quechua para que los espíritus del cerro no, como lo llaman, ¿no? Que no coman a las personas o que desaparezcan. Hasta hoy en día se sigue practicando estos cultos, esas veneras. También dentro de los dioses que tenían en ese tiempo es el dios Malco, que era el dios de la ley, Bichama o Atipa, dios de la guerra y la venganza, hijo de Huiracocha y la Pachamama, fue enviado a la tierra para destruir a Pachacamac por haber matado al primer hijo de la Pachamama. Urcuchuyay, un protector de los animales, algunas veces representado en la forma de una llama y otras veces como un ser mitad hombre, mitad llama. Entre muchos otros nombrados en un número de tradiciones orales recopiladas recientemente, y la del Aguar Chinchay se encargaba de los felinos. Wari era el dios gigante de la guerra y dios principal de la cultura homónima. Y dioses de la protección, Huasicamayuc era el dios tutelar del hogar, mientras que el Cadracamayuc se esforzaba por evitar que los ladrones entraran a la misma casa, y los Auquis asumían la vigilancia de cada poblado. Muy bien, del pase. La hermana Rista. Bien, prosiguiendo con la exposición, cabe recalcar que los incas eran politeístas, creían en varios dioses. Por cada cosa que podría existir, se podría decir así, en esta tierra, ellos tenían su dios, el sol, la luna, como ya han mencionado, ¿no?, los hermanos anteriores. Y bueno, yo les voy a dar a conocer un poco más sobre los dioses de Ucupacha. Me dice, se le definía como el mundo de abajo, que era el mundo de los muertos, de los no natos y de todo aquello que se encontraba bajo la superficie terrestre o acuática, conocido también como el inframundo, como un lugar de dolor y sufrimiento. Se consideraba a las fuentes, en quechua Pucyu, cuevas y toda abertura de la corteza terrestre como vía de comunicación entre el Ucupacha y el Caipacha. La representación animal del Ucupacha era y se fue el internet, creo. Sí, tiene problemas un poco con la señal, creo. Una risa. Creo que tiene problemas con el internet. El que sigue puede concluir. En sí, la hermana Risa es la que termina, pastor, porque solo somos 3 que hemos expuesto. La hermana Alondra Pacheco ha mencionado que no va a poder. Entonces somos 3. Si no recupera su internet, ustedes nos pueden comunicar. Mirka. Sí, ¿me escuchan? Sí, termínalo. Ya, listo. Ya, voy a terminarlo. Los dioses de Ucupacha, conocido también como el inframundo, como un lugar de dolor y sufrimiento. Se consideraba las fuentes
a las cuevas y toda abertura de la corteza terrestre como vía de comunicación entre el Ucupacha y el Caipacha. La representación animal del Ucupacha era representada por una serpiente gigante o serpiente Amaru. Características de la serpiente Amaru. Era una criatura muy grande, descrita como una serpiente con alas, una cola de pez y un hocico rojo. Amaru, al igual que Pachamama y Malku, son los únicos cultos y celebraciones que los Aymara realizan en la actualidad. Representa en la mitología inca a la sabiduría en toda la actividad agrícola. El culto. Durante el mes de agosto, cuando se produce la limpieza de los sistemas de riego, comienzan los cultos a Amaru, Maliku y Pachamama. Representan los ritos y celebraciones más antiguas dentro de la cultura inca. Incluso hoy en día se mantienen las ceremonias consideradas ancestrales. Existen registros muy antiguos que describen el mito del Amaru, como el dios que permite bendecir a la tierra a través de las lluvias y proviniendo su presencia ante la llegada de algunas Mama Joya. Era la deidad que representaba todo lo femenino, a lo que se le rendía tributo para obtener una buena pesca y también para calmar las aguas bravas. Se consideraba que sus hijos eran los manantiales. Gracias. Pastor, Sí, hermanita, ya, ¿no entendemos? Sí, pastor, no sé si podría recalcar un poco de la exposición. Sí, Ya, por un favor. poquito el final nada más, pues ya lo leo. Pastor, Dale, Rita. ya. Bueno, recalcar un poco sobre el dios Amaru, que se ve, como ya lo expuso la hermana Milka, es una forma de serpiente. Los incas antiguamente esto lo relacionaban con la economía. Si la chacra producía, las papas salían bien, los maíces salían bien, ellos decían que era gracias a este dios. Y bueno, también en Aymara, tiene un nombre que también se lo denominaron en Aymara, y las personas agradecían, ¿no? Porque decían que gracias a este dios también tenían agua para sus sembríos, para los riegos y todo eso. Controlaba también los cambios climáticos, decían que gracias a este dios salía el sol, gracias a este dios caía la lluvia y todo ello. ¿Qué más iba a decir? Recalcar que en sí, tal vez lo que nosotros hayamos investigado o lo que se haya expuesto es lo general de Perú, de las personas incas y todo eso. Pero si vamos a algo más específico, más centrado, se podría decir, vamos a encontrar que en cada comunidad hay distintos dioses que hoy en día aún se practican, aún lo reveneran, ¿no? E incluso encontré una información donde decían, ¿no?, que algunas personas ya perdieron la costumbre, pero los que aún lo siguen realizando esta costumbre quieren que vuelvan a ello mismo. Y llevándolo al ámbito misionero, imaginar de que en el mundo entero, en las distintas naciones, hay distintos tribus y todo ello, y ver que cada tribu tiene su propio Dios, que cada comunidad tiene su propio Dios. Entonces es un trabajo muy grande de la cual nosotros debemos de saber, ¿no? Para de esa forma llevar la palabra del Señor, conociendo sus raíces, conociendo lo que ellos creen y todo eso, pastor. Muchas gracias. Amén. Un aplauso, hermanitos. Dios lo bendiga a los grupos, hermanos, en el del Señor. Bueno, hermanos, como decían nuestras hermanas, si nosotros ingresamos en las misiones, cada comunidad, cada grupo cultural, cada etnia tiene un mundo de dioses, hermanos. Entonces,
pero trae todos estos dioses, como el pueblo de Israel, que sufrió también en la tierra de Canaán, en diferentes ciudades con muchos dioses, pues bueno, eran influenciados. Y lo único que nos queda a nuestra generación, siempre enseñar a nuestras generaciones que vienen, que cada uno de nosotros solo tenemos que ¿Qué pasa? ¿Cómo va a estar malo? No se ha terminado, Dios. ¿Ya has terminado? Aló. ¿Alguien me escucha? Amén. Amén, Ya, pastor. Amén, pastor. Ya, está bien. No, lo que quería concluir, hermanos, como les decía, los reyes y todos ellos, hermanos, siempre lucharon con estos dioses en su generación, y también ahora nosotros también estamos dentro de esos dioses paganos y dentro de todas esas prácticas en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y tan solamente, hermanos, es creer en nuestro Dios Todopoderoso y servirle solo a Él. Entonces, hermanos, solo pedir el poder del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, tras de todos esos dioses que son papás, sus esposas, sus hijos, ¿no? Así que una familia de dioses también son, ¿no? Entonces, hermanos, tras de ello está el enemigo, que es el diablo y Satanás, pero creemos que Cristo venció al resucitar, y nosotros en Cristo Jesús tenemos la victoria, y con ese poder podamos cumplir la misión de Dios de ir y predicar el Evangelio y ir a hacer discípulos a todas las naciones, hermanos. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, se conoce, hermanos, los dioses de cada pueblo, y bueno, como decía, hay muchos dioses, hermanos. Gloria al Señor. Y quizás alguien puede participar para ya terminar. Bueno, hermanos, entonces estamos ya sobre la hora. Que Dios no nos bendiga tan grande. Y bueno, pues vamos a ya finalizar nuestro tema de hoy. Y el viernes ya tenemos la exposición del último grupo. Y ya pues viene el examen. Y acabamos nuestro curso, hermano. Bueno, todo inicio tiene su fin. Y ya vamos a llegar al inicio de este curso, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga grandemente y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta noche, por esta enseñanza. Ayúdanos a mis hermanos siempre a estudiar, Señor, siempre a estar delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Ahora en tu nombre damos final esta enseñanza hasta el día viernes, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Amén, pastor. Dios te bendiga.